Bienvenidos al podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Este es Julio Suárez, pero como ya estás aquí en este podcast, me puedes llamar Julio Suárez. Aquí vamos a poner una musiquita, a ver si le podemos hallar. Ok, ahí va, ahí. Una, dos y... ¡Ey! ¿No que no? Bueno, ya le vamos a bajar a eso. Bendito sea Dios por el reggae. Bueno, vamos a empezar. Hoy quiero, yo pienso que es uno de los primeros episodios que vamos a sacar en este podcast de tu servidor. Que Dios te bendiga muchísimo. Te quiero dar la bienvenida a ti y que me estás escuchando. Bienvenido seas, bienvenida seas de donde quiera que estés. Si nos puedes mandar un mensaje ahí de dónde nos estás escuchando, sería muy agradecido. Y le pido a Dios que te bendiga en este día de una manera bien poderosa, personal y profunda en tu vida, y que a través del día pueda Él realmente mostrarte su amor hoy. Pero ya vamos a empezar más o menos con la discusión. Pero antes de eso, quería básicamente contarte qué es lo que ha estado pasando en mi vida últimamente. Tú que me estás viendo, bueno, quizás no cuando me estés viendo, porque después de editarlo y después de ponerlo y después realmente de empezar el podcast, porque cuando estoy grabando como 2 o 3 episodios antes de lanzar el podcast, quizás lo grabé como un mes antes de que salió, pero cuando lo estoy grabando es la semana de mi cumpleaños. Entonces, por favor, dime feliz cumpleaños. Es más, aquí vamos a buscar una cancioncita para que junto con esta cancioncita, a ver, vamos en YouTube, vamos a buscar las mañanitas, si mi internet funciona aquí, porque como fue mi cumpleaños ayer, tú me cantes las mañanitas por un ratito siquiera. Bueno, aquí lo vamos a buscar, pero como mi internet no funciona. Ay, ándele, No, iba a ser con Vicente Fernández, pero están las de Cepillín. Vamos a poner las de Cepillín, a ver. Árale. Porque me decía, ay, pero de veras es que mi internet no está funcionando, no sé qué está pasando. A ver, y como... A ver, ahí va. Ay, ya casi. Qué raro. Bueno, en lo que mi internet empieza a funcionar y Cepillín empieza a cantar estas mañanitas, pues nomás tú también me puedes desear feliz cumpleaños, ¿sale? Entonces, ya sea que esto lo estés viendo, mi cumpleaños es el 29 de agosto, entonces... Mira, ahí está. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. ¿Para mí? Sí, claro, para ti. ¿De veras, Cepillín? Es que hoy cumples años. ¿Sí? No, los cumplí ayer. 1 o 2. No, ¿cuál 2? Son 3 o 4. No, hombre. A lo mejor son 5, 6 o 7 machetes. Ya más, ya vas. 8, Pinocho. Ya casi llegas. 9. Espérate. 10. O 20. Más. 30. Sí, ya casi. 40. No tanto, no manches. 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. Nomás 33, no importa vato. los años que cumplas. ¡Felicidades! Ok. Ahora sí, Bueno, ya le voy a bajar aquí a Cepillín, pero tú me puedes desear ahí felicidades. Me mandas un saludito a través a través de las redes sociales o a través de aquí. Si puedes poner notas aquí en este podcast, me dices felicidades en este cumpleaños tuyo, que ya te dije, quizás lo escuchas como un mes después, pero necesito tu atención, por favor. Así que por favor, deséame feliz cumpleaños, ya sea cuando lo estés escuchando, ¿sale? Aún si lo estás escuchando en otro año, en otros meses, no importa. Deséame, yo será muy, pero muy agradecido. El caso es que esta semana me la ha estado pasando muy, muy chida. Sí, no tuve fiesta este fin de semana porque hace como 2 semanas, como estaba haciendo bien mucho calor, mi familia vino a visitarme, estuvimos nadando aquí y pues estuvo muy, muy chido. Entonces, como ya pasé tiempo con mi familia, ya de repente también pasé tiempo con mis amigos, salí a comer con algunos de mis amigos, parece como que ya me sentía como muy festejado.
ya me sentía así como, te iba a estornudar. Ya me sentí así como que ya había festejado lo suficiente. Así que este fin de semana, básicamente, nomás le dije a mi esposa, ella me dijo, ¿tú quieres una fiesta? Y yo le dije, no hay problema. Nomás podemos salir a comer, está bien. Entonces ayer salimos a comer. Pero estuvo muy chido. Les agradezco a todos los que me felicitaron. Desde el fondo de mi corazón, realmente yo no sé qué he hecho, yo no sé quién soy para merecer tantos buenos sentimientos, tantas bendiciones y tanto amor que sentí en esta semana de mi cumpleaños. El caso es que de veras, desde el fondo de mi corazón, les agradezco a todos. Pero bien, básicamente eso es lo que esta semana ha estado pasando en mi vida. Pero aparte de eso, vamos al tema. Vamos a básicamente lo que quería compartir contigo esta semana. Era básicamente el tema de que más le nombré buenos amigos, malos consejos. De hecho, le iba a nombrar de otra manera que después te digo que sonaba un poquito más fea, pero buenos amigos y malos consejos. Y básicamente fue que estaba leyendo el Evangelio de Mateo 16, donde Jesús básicamente anuncia de que va a ser crucificado, y después Pedro lo toma a un lado y le da un consejo y le dice, no, esto no te debe de pasar, Señor, y todo esto, y qué sé yo. Bueno, ahorita lo leemos, pero primero más o menos quiero que sepas por qué le llamé a este episodio eso. Y básicamente pasó esto. Pedro le da un consejo a Jesús, pero yo me imagino que fue un consejo con buena intención, pero fue un mal consejo. Y Jesús lo reprende a Pedro, le dice... Básicamente, bueno, ahorita vas a leer, le dice palabras fuertes, le dice, apártate de mí, Satanás. Básicamente al apóstol Pedro, que hace unos versículos antes le había dicho que él iba a ser la piedra donde Jesús mismo iba a construir su iglesia, como versículos después, Jesús le dice a este mismo apóstol, Satanás, básicamente le dice, apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, tú estás pensando no como Dios, sino como los hombres. Y básicamente lo que pasa es eso, es que Pedro, aun cuando tenía muy buenas intenciones, el consejo que le estaba dando a Jesús era un consejo malo. Y yo me puse a pensar, esta semana cuando estaba leyendo esa parte de la Biblia, yo me puse a pensar cuántas veces yo he sido ese amigo bueno, ese buen amigo que realmente está quizás tratando de decir un consejo que sea para el bien de la persona, que lo estoy diciendo el consejo con buenas intenciones, pero que en sí el consejo no es un consejo tan bueno ante los ojos de Dios. Y no solamente eso, me puse a pensar cuántas veces en mi vida yo he tenido personas que queriéndome hacer un bien, que queriéndome aconsejar de cierta manera, con buenas intenciones, me están dando un consejo que yo en mi conciencia, que yo en mi corazón, que yo en mi ser realmente veo que ese consejo no está bien ante los ojos de Dios. Y básicamente era de lo que quería hablar hoy. Y quisiera leerte esta parte en la Biblia donde Pedro le dice eso a Jesús y Jesús lo reprende. Y quería ver una de las cualidades que tuvo este consejo de Pedro hacia Jesús. Y básicamente quisiera que la discusión de hoy fuera más o menos de esa manera. Y quisiera que lo que tú estés pensando, que quizás que quizás tú también puedas ver que algunas veces ciertas personas en tu vida van a darte lo que ellos piensan que es un buen consejo, pero que realmente no es un buen consejo ante los ojos de Dios. Y no quiere decir que lo estén haciendo ellos con malas intenciones. No, muchas veces, como vamos a ver en lo que vamos a leer hoy, muchas veces lo están haciendo con buenas intenciones. Lo están haciendo con cierta
compasión, se podría decir, porque ellos no quieren verte sufrir, no quieren verte dañado o dañada, y porque ellos realmente, de una manera equivocada, pero realmente quizás están pensando en que te están haciendo un bien, pero tú en tu conciencia, tú en lo que tú sabes que dicen las Sagradas Escrituras, o quizás no sabes, pero quizás tú has escuchado, quizás a tu abuelita, quizás a tus papás, a tus mamás, que esos consejos no son buenos. Y que esas cosas que ellos te están aconsejando no son buenas. El caso es que vamos a leer y después vamos más o menos a tratar de hablar de esto, ¿sale? El caso es que aquí vamos, mira, está en San Mateo, a ver si lo encuentro, capítulo 16, versículo 21, ¿sale? Entonces, básicamente, las Sagradas Escrituras dicen esto. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces aquí está Jesús. Esto ya no es obviamente la palabra, o sea, yo acabo de leer la Biblia, pero entonces aquí está Jesús, ¿verdad? Está Jesús. Y básicamente les está explicando a sus discípulos, después de decirles que sobre Pedro iba a construir su iglesia y que los poderes de las tinieblas no iban a poder vencer a la iglesia que él iba a construir, Jesús básicamente dice esto. Después de eso les dice, ¿saben qué? Yo tengo que ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a pasar cosas malas. Que aquí dice, los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley me van a hacer sufrir mucho. Y básicamente les dice a sus discípulos, no solamente eso, me van a matar. Yo voy a morir, pero dice, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces los discípulos escuchan esto y Pedro toma de la mano a Jesús. Bueno, la palabra de Dios no dice que toma de la mano a Jesús. Básicamente esto es lo que pasa. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor. Eso no te puede pasar. O sea, básicamente aquí Pedro, después de que Jesús dice, voy a tener que sufrir, esto me va a costar la vida. Pedro básicamente lo lleva aparte a Jesús y le dice, no, Señor, yo me imagino como no estés hablando así, nos estás bajando bien mucho la moral, deberías de ver Mateo y Juan ya bien cabizbajos, ya no quieren ni siquiera seguir con nosotros. Bueno, esa es como yo me la imagino, ¿verdad? Pero básicamente Pedro le dice, no, Señor, no, con eso no, ¿cómo te va a pasar eso? No, eso no te debe de pasar. ¿Cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que te van a matar? No, si yo acabo de proclamar que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y ahora tú me estás diciendo que todas estas cosas malas te van a pasar a ti, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, así no dice la Biblia, pero así yo más o menos así cuando me meto en la historia, así la mayor parte de los que están en las historias hablan así medios nacos, pero el caso es que Pedro lleva aparte a Jesús y lo reprende y le dice, esto no te debe de pasar, Jesús. Lo curioso es esto. Lo curioso es que Jesús no le dice, gracias por preocuparte por mí, Pedro. La verdad, no, hombre, no, si tienes razón, esto no me debe de pasar. No sé qué estaba pensando. Así no le responde Jesús. Fíjate la manera tan fuerte en la cual Jesús le responde a Pedro cuando Pedro le dice, tú no debes de sufrir, Jesús. Esto no te debe de pasar a ti. ¿Cómo? Deja de decir esas cosas. Fíjate la manera en la que Jesús responde. Y Jesús responde de una manera muy fuerte y le dice así. A ver si encuentro aquí. Perdón, la pausa fue porque no encontraba, porque esta Biblia tiene las letras muy chiquitas. Ok, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y le comenzó a reprender. Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Y en el versículo 23 Jesús básicamente dice esto. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. En otras traducciones dice, eres piedra de tropiezo. Te digo, aquí debo de mantener el dedo aquí.
pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Ok, básicamente, antes de todo esto último que acabo de leer, la manera en la que Jesús le responde a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. Básicamente Jesús como diciendo: tus pensamientos en este momento, Pedro, no son buenos. Tus pensamientos en este momento, tus pensamientos que me estás diciendo que yo no voy a sufrir, que yo deje de decir que básicamente le estás diciendo el sufrimiento no debe ser parte de mi vida, Pedro. Esos tipos de pensamiento no vienen de Dios. Esos tipos de pensamiento no están viniendo de mi Padre. Hace ratito tuviste una revelación de mi Padre cuando me declaraste como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora, Pedro, estás completamente del otro lado. Ahorita estás hablando cosas que diría Satanás. Y básicamente yo quisiera hablar de esto porque yo me imagino a Pedro que el consejo que le estaba... Ok, básicamente quiero decir esto. El consejo o el reprendimiento que este Pedro dio a Jesús tenía dos cualidades que llamaron mucho mi atención, y dos cualidades que yo quisiera en este momento pues compartir contigo. La primera cualidad que yo vi que el consejo de Pedro tenía era que a lo menos a mí se sintió como que ese consejo, esas palabras que Pedro le habló a Jesús, eran palabras como con buena intención. Yo pienso que el consejo de Pedro no estaba tratando de decir cosas malas, estaba tratando de ayudar. Era un consejo que como me imagino que tenía como yo no quiero que Jesús sufra de esa manera, yo no quiero que maten a Jesús. ¿Por qué está hablando de esta manera? Yo me lo imagino como un consejo con muy buenas intenciones. Ese fue la primera, pero a pesar de que tenía buenas intenciones, esa primera cualidad del consejo de Pedro, a pesar de eso, no fue un buen consejo. O sea, a pesar de que Pedro estaba actuando, se podría decir, como un buen amigo, el consejo era malo. Y podemos ver que el consejo era malo porque Jesús lo reprende a Pedro y le dice: no, lo que tú estás diciendo no lo estás diciendo como tú no estás pensando como Dios piensa, tú estás pensando simplemente como los hombres piensan. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás, tú eres una piedra de tropiezo para mí. Básicamente Jesús cuando le dice eso a Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro: a pesar de, me lo imagino así, a pesar de que tu consejo es un consejo que viene con buenas intenciones, es un consejo malo, es un consejo maligno, es un consejo que no viene del cielo, sino más bien del infierno. Y yo me puse a pensar en nuestra cultura, en este país en donde vivimos, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras escuelas, muchas veces, lamentablemente, en nuestros grupos de oración y quizás también en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces hay personas que están diciendo consejos malos con muy buena intención? Y yo no sé si tú algunas veces te has puesto a pensar eso, pero quisiera más o menos pensar en algunos ejemplos en este momento contigo. ¿Cuántas veces? Mira, más bien voy a contar algo como en mi propia vida que yo he visto muy fácil que en estos momentos y en estos casos yo pudiera aconsejar a gente con muy buenas intenciones, pero los pudiera aconsejar de muy mala manera. Y básicamente muchas veces en mi vida, yo no sé por qué Dios me ha dado esa tarea
¿O por qué tantas personas han venido a mí pidiendo, a mí y también a veces a mi esposa, pidiéndonos consejos, ya sea de matrimonio, ya sea de relaciones, ya sea de lo que sea? Pero yo te puedo decir que muchas veces han venido a mí amigos, familiares, amigas, que básicamente me están diciendo que su matrimonio no está bien, que su esposo, su esposa los está engañando, que han tratado de diferentes cosas y que parece que nada va a funcionar con su relación, y que de repente hay otra persona ahí que les ha empezado a poner atención, que muchas veces las atenciones y quizás los chistes, las risas que no reciben de su pareja, de su cónyuge. Quizás hay otra persona que en el trabajo sí se ríe de sus chistes. Quizás hay otra persona que en su trabajo sí le sigue la corriente. Quizás hay personas, ya sea en su trabajo, en la escuela, en lo que sea, que sí se miran interesadas de tener una relación quizás con ellos, y que al mismo tiempo llegan a su casa y ellos saben que su esposo o su esposa ya no están interesados en ellos. Y es bien difícil porque he tenido muchísimas conversaciones con amigos muy cercanos, con personas en mi familia acerca de esto, acerca de que literalmente ellos están tratando de una manera fuerte de salvar su matrimonio. Ellos están de una manera que realmente quieren ellos hacer algo por su matrimonio, y sin embargo su cónyuge no está haciendo nada de eso. Muchas veces está haciendo lo contrario, hasta acostándose con alguien más. El caso es que en esos momentos, a pesar del dolor, yo me pongo a pensar, viendo todo el dolor que están pasando, viendo todo el sufrimiento que están pasando, viendo las nuevas oportunidades que podrían tener si solamente pues se animaran a dejar a su pareja en ese momento. Pero yo viendo todo eso, yo les digo a ellos, ¿sabes qué? Tú estás casado por la iglesia. Tú estás casada por la iglesia. Tú, ante los ojos de Dios, estás casado o estás casada. Viendo tu situación, mira, viendo tu situación, viendo tu situación, la manera en la que me lo estás contando y la manera en la que yo también he tenido la oportunidad de ver, te voy a decir la neta. Te voy a decir la neta, y hay veces pues ya estamos así como hablando bien en serio, ¿verdad? Entonces, si se me sale una mala palabra por aquí, pues si me sale una palabra así como que te ofenda o que ofenda poquito, pues no te ofendas, porque básicamente te estoy diciendo cómo pasan las conversaciones. Y hay veces que de repente le estoy, ¿sabes qué? Al chile. Así dice uno de mis amigos, ¿sabes qué? Te voy a decir las cosas al chile. No sé qué significa eso. Parece que cuando él dice eso significa te voy a decir las cosas claras así como son. Entonces haz de cuenta que de repente yo les diría algo así, ¿sabes qué? Te voy a hablar al chile, te voy a decir exactamente cómo son las cosas. Y yo les digo, ¿sabes qué? Humanamente, carnalmente, así, en lo que el mundo te aconsejaría es básicamente esto, vato. Déjala. Si ella no quiere, si de repente tú tienes tus sospechas que ella te está engañando, si ya trataste y nada, pues déjala y vete con esta otra más joven que te está haciendo casos, que te está haciendo ojitos en tu trabajo. Claro que sí, no hay problema. Y si con esa no funciona, pues quizás después te vas a encontrar a otra. No te preocupes. Y yo les digo, ¿sabes qué? Humanamente ese consejo es lo que el mundo te daría. Y si yo te estuviera hablando solamente de la carne, si yo solamente te estuviera hablando con consejos humanos, con sabiduría humana, se podría decir, ese consejo está muy bien humanamente,
Pero ante los ojos de Dios, ese consejo es un consejo menso, es un consejo estúpido, es un consejo que va a causar más problemas que soluciones, es un consejo que no es bueno para tu alma, porque si tú dejas a tu pareja en este momento con la cual estás casado o casada por la iglesia y tú te vas y te juntas con alguien más, tú por consecuencia estás viviendo en adulterio. Porque ante los ojos de Dios todavía estás casado. Aún si recibes el divorcio civil, tú ante los ojos de Dios todavía estás casado o casada. Y yo les digo, ¿y sabes qué? Se oye gacho lo que te estoy diciendo, pero ante los ojos de Dios, el hecho de que tú te vayas a buscar a alguien más que en este momento te está poniendo atención, ante los ojos de Dios, ese no es el consejo que te daría Dios. Y por eso no es el consejo que te estoy dando. El consejo que te estoy dando es básicamente, ¿sabes qué? Trata de salvar tu matrimonio. Y si no se puede, pues no se puede, pero trata. Y si llegas a separarte, no te juntes con alguien más. Porque ante los ojos de Dios estuvieras cometiendo adulterio. Y yo sé que y básicamente les digo esto. Y yo sé, y suena feo, suena de repente difícil, y sí lo es, suena difícil porque es difícil, pero sé que ante los ojos de Dios, el consejo de que deja tu pareja, búscate otra más joven, que te esté haciendo más caso, ese es un consejo humano. Y sin embargo, en este, y así es un consejo que se podría decir con muy buenas intenciones, porque como son mis amigos, son mis familiares, son mis hermanos, oh, oh, son mis familiares, entonces suena como un consejo donde me está importando muchísimo pues su bienestar, y quizás sí me está importando muchísimo su bienestar, pero eso no quiere decir que a pesar de que yo les dijera un mal consejo con buenas intenciones, que el mal consejo se convertiría en buen consejo. No. Y es básicamente eso lo que pasa en esta parte del evangelio, donde Pedro le dice a Jesús: Señor, no debes de sufrir, no digas esas cosas. Y Jesús le dice: no, hombre, vato, es que el consejo que tú me estás dando es un consejo malo, a pesar de que tiene buenas intenciones. Entonces esa fue la primer cualidad del consejo de Pedro. Tenía buenas intenciones, pero sin embargo era un consejo malo. La segunda cualidad, cuando estaba leyendo esta parte en las Sagradas Escrituras, fue que el consejo de Pedro fue miope. Diría mi papá: sí, fue miope, fue mío pendejo. Eso es lo que diría mi papá. Y está muy gracioso, entonces yo también lo diría, pero la palabra miope es como la miopía. Antes usaba lentes porque tenía precisamente miopía, y tenía una miopía muy grave, donde la miopía, si no me estoy equivocando, y si ya me equivoco, pues ahí me ponen en las notas, pero la miopía es algo como que puedes ver bien de cerquitas, pero ya no puedes ver de lejos. Entonces tus ojos tienen, no sé, cierta condición, se podría decir de esa manera, donde puedes reconocer y ver las cosas de cerquita, puedes ver bien, pero de lejos ya se empieza a ver todo borroso. Entonces, entonces básicamente ese fue la segunda. Entonces el consejo de Pedro, a ver, ahí nomás cantinflé otra vez. Básicamente el consejo de Pedro es miope, sufre de miopía, porque solamente estaba viendo lo del sufrimiento, solamente estaba viendo lo que Jesús dijo que le iba a pasar en estas semanas en las que ellos iban a ir a Jerusalén. El consejo de Pedro solamente vio el sufrimiento, pero no vio lo que venía después del sufrimiento. Porque fíjate, voy a regresar aquí a las Escrituras, porque Jesús no solamente habla de sufrimiento. Jesús básicamente dice esto: ok, sí, voy a sufrir, sí, me voy a morir, pero Jesús termina diciendo esa profecía con que va a resucitar. Fíjate lo que dice,
A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Y esa fue la parte que Pedro no pudo mirar, porque su consejo fue miope. Otra vez lo voy a decir, sí. Perdón, es que cada vez que digo su consejo fue miope, pendejo. Su consejo fue miope. Su consejo solamente vio el sufrimiento que estaba delante de él y no pudo ver más allá del sufrimiento. No pudo ver más allá porque básicamente lo que Jesús dice, sí, voy a sufrir. Sí, todo esto me va a pasar, pero después voy a resucitar, Pedro. Y Pedro no vio más allá del sufrimiento. Y muchas veces nosotros no vemos. A ver, aquí se me está. Ok, perfecto. Ahí se cortó poquito, pero ya otra vez estamos aquí. Básicamente es eso. Deja que aplaudo para poder después aquí. Ok. Perfecto. Pero básicamente fue eso. Fue que el consejo de Pedro fue miope porque Pedro como que se le olvidó que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Como que Pedro solamente pensó en el sufrimiento y no pensó en la recompensa que vendría después del sufrimiento. O sea, Pedro solamente se enfocó en el Viernes Santo, no se enfocó en el domingo de resurrección. Y muchas veces los consejos que nosotros damos a nuestros amigos o los consejos que realmente vemos que gente que realmente quizás se quiere, que quizás le importa el uno al otro, hay veces que los consejos que se están dando son consejos miopes, son consejos miopendejos, son consejos que solamente están viendo lo del momento y no están viendo lo del futuro. Solamente son consejos que están viendo que quieren parar el sufrimiento en ese momento, pero no están viendo que si realmente vieran ese consejo que ellos le están dando a otra persona, si realmente se sucediera ese consejo, entonces la recompensa no llegaría. Y yo quisiera en este más o menos día ver ese tipo de consejos que muchas veces da nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo que nos dan. Porque es básicamente lo mismo que está pasando. O sea, un consejo que viene quizás con muy buenas intenciones, pero es todavía un consejo miope. Es, por ejemplo, cuando una jovencita se embaraza o una mujer se embaraza fuera del matrimonio. Y un consejo miope, un consejo malo, un consejo que quizás fuera con muy buenas intenciones de la persona que está dando ese consejo, pero es todavía un consejo diabólico, un consejo del demonio, es que aborte. Ese es un consejo malo. Ese es un consejo miope. Ese es un consejo que solamente está viendo lo temporal. No está viendo lo eterno, no está viendo el daño que está causando en el alma de esta persona, que si esta persona accede a tener ese aborto y no se arrepiente de ese pecado, esa persona, esa mujer se iría al infierno. Otro consejo miope. Otro consejo que se dan mucho entre personas, entre comadres, entre amigas, entre amigos, entre compadres. Oye, pues si tu mujer ya no está teniendo sexo contigo, pues no tiene nada de malo que de repente tú te vayas al bule o te vayas a que te hagan un masaje y que termine con happy ending, porque pues, o que te estés masturbando y todo eso y viendo pornografía. Ese es un consejo malo, es un consejo diabólico, es un consejo que no ve las cosas como las ve Dios, sino como la ven los demás. Otro consejo quizás miope y un consejo que quizás viene con buena intención, pero que es un consejo malo, un consejo infernal, es que cuando de repente te están pasando cosa mala tras cosa mala tras cosa mala, quizás tu carro no sirve, quizás de repente ya no tienes trabajo, quizás de repente esto, quizás de repente el otro, y tu compadre, tu comadre, tu amigo, tu amiga que realmente les importa, te dicen, no hombre, pues es que has de tener mala suerte ahorita, ¿por qué mejor no te vas a ver a esta persona que hace estas limpias? ¿Por qué mejor no vas
a ver a este chamán, a este brujo, a esta bruja que de repente nomás te pasa con unas plantitas, con un huevito y todo está bien. Ese es un consejo diabólico, es un consejo miope, porque solamente estás tratando de solucionar tu problema en ese momento y no estás viendo las consecuencias que está teniendo en tu alma. Y si te murieras en ese pecado sin arrepentirte, sería una eternidad de sufrimiento. Sería una eternidad lejos de Dios, sería una eternidad sin amor, sería una eternidad sin risas. Por eso es un consejo malo. Entonces, básicamente hoy cuando estaba leyendo este evangelio era eso, que Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba tanto a Jesús. Pedro quería a Jesús. Pedro acababa de proclamar a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Y por este amor que Pedro le tenía a Jesús, le dice, no, tú no debes de sufrir. Yo no quiero verte sufrir, yo no quiero que tú sufras. Y en la superficie, ese consejo se ve como un consejo bueno. Como muchas veces todos esos tipos de ejemplos de consejos diabólicos, de consejos malos. Muchas veces la gente cuando dice esos consejos no es porque no te aman, no es porque no quieren lo mejor para ti. Quizás ellos lo están haciendo con pero muy buenas intenciones, pero son consejos malos, son consejos miopes, son consejos que solamente están viendo el ahorita y no están viendo lo que eso causaría en tu eternidad. Y muchas veces nosotros hemos sido esas personas que dan esos consejos malos, esos consejos miopes, esos consejos con buenas intenciones, pero consejos malos. Y tú quizás, por eso quise llamarle a este episodio, buenos amigos, malos consejos. Porque quiero que en tu consciente, quiero que en tu vida, quiero que en tu mente tú puedas tener este concepto claro de que no todas las personas que te aman te van a dar siempre buenos consejos. No todas las personas que te dan un consejo con buena intención quiere decir que el consejo sea bueno. Tú tienes que aprender a distinguir la diferencia entre un buen amigo y un mal consejo. No siempre van juntos. Tus buenos amigos no siempre te dan buenos consejos. Y básicamente es eso lo que estaba en mi corazón en esta semana. Que Dios nos dé la gracia de... Fíjate, que ya para terminar, voy a leerte esta parte que viene en la carta de San Pablo a los Romanos y viene en el capítulo 12, versículo 2, y dice esto. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Curiosamente, hoy que estoy grabando esto es domingo 30 de agosto, porque mi cumpleaños es el 29 de agosto, como ya te decía al principio. Por favor, también que no se te vaya a olvidar desearme feliz cumpleaños ahí, a pesar de que este episodio no va a salir como hasta septiembre o octubre. Pero básicamente, curiosamente, hoy es domingo y fuimos a misa. El evangelio que te acabo de leer fue el evangelio de hoy, que estoy grabando este video. Y la segunda lectura fue de la carta de los Romanos que te acabo de leer en este momento. Y me gustó mucho porque la lectura básicamente habla de que no conformemos nuestra manera de pensar a lo que piensa el mundo. Que nuestros consejos no sean siempre los consejos que da el mundo. Porque la palabra de Dios dice en el evangelio que acabamos de leer hoy es que nosotros de repente no pensamos como Dios piensa, sino pensamos solamente como piensan los hombres. Y eso es muy peligroso muchas veces porque damos consejos con buena intención que son malos. Damos malos consejos con buenas intenciones. Y no debemos de ser así. Por eso en este día yo te invito, te voy a dar un challenge, te voy a dar ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra? Chale. Un reto. Te voy a dar un reto de que empieces a leer la palabra de Dios más.
La verdad, si tú eres católico y no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, esforzándote por leer 5 minutos, no, ni siquiera te estoy diciendo que lo leas por mucho, mucho, mucho tiempo, sino que te estoy diciendo que todos los días dale una oportunidad a Dios de que su palabra forme tu conciencia, su palabra forme tu manera de pensar. Forme tu manera de reaccionar para que así tú dejes quizás de ser esa persona que da muy malos consejos con muy buenas intenciones. Y que también tú puedas diferenciar cuando alguien que realmente te está diciendo un consejo porque te ama y con muy buena intención, pero que puedas diferenciar cuando es un buen consejo y cuando es un mal consejo. Así que básicamente te dejo con eso. Te quiero mucho. Era lo que te quería compartir hoy. Vamos a buscar vamos a buscar aquí una musiquita, a ver, vamos a dejar que Cepillín todavía nos... a ver aquí. A ver, Cepillín, voy a salir con las mañanitas porque pues ya te dije como en este día que lo estoy grabando es el fin de semana de mi cumpleaños, así que órale. Ahí nos vemos, Que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, vete a confesar. Adiós. A interpretar la canción más exquisita que ahorita va a escuchar.